Que Dios les bendiga, hermano. Estamos delante de la presencia del Señor y gracias por dejarnos entrar en su hogar y estar con su familia compartiendo este momento donde vamos a compartir la palabra de nuestro Señor, donde vamos a saber lo importante que es tener fe y confianza en Dios. Así que vamos a orar al Señor para pedirle que Él tome dominio de este servicio, de nuestras vidas, de nuestros corazones, de nuestro ser, y que nos dé la gracia al Señor para poder predicar su palabra. Así que oramos al Señor. Amantísimo Dios, estamos delante de tu presencia para darte gracias, Señor, por la vida, por la salud, porque tú nos amas, Señor, y eres grande, eres un Dios maravilloso. Te damos gracias por ello, te honramos, te alabamos y bendecimos tu nombre. Gracias, Señor, por ser nuestro Dios, por cuidarnos, por guardarnos bajo tu ala protectora, por bendecir nuestras vidas. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén y amén. Que el Señor le bendiga, hermano. La palabra del Señor está en el libro de los Hechos, capítulo 16. El libro de los Hechos, capítulo 16. Si la ha encontrado, le damos lectura. Los Hechos, capítulo 16, verso 22 adelante. Verso 22 adelante. Y dice así: y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rajándole la ropa, ordenaron azotarle con vara. Después de haberle azotado mucho, lo echaron a la cárcel, mandando al carcelero que lo guardase con seguridad, el cual recibió este mandamiento, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a media noche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos lo oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abierta la puerta de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz, diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolos, les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, le lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todo lo suyo, y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó todos en su casa de haber creído en Dios. Que el Señor le bendiga. Es importante entender lo que el Señor quiere hablar a nuestras vidas, cómo estos grandes hombres pudieron predicar la palabra aún con dolor, con aflicción, encarcelados, azotados y muchas veces siendo náufragos en el mar. Podemos ver, yo no sé, hermano, yo pienso
cómo tenían tanta fuerza de voluntad, cuánto amaban a Dios para hacer lo que hacían. Que Dios le bendiga. Así que Pablo fue un hombre que persiguió el Evangelio, no sabiendo que era el camino verdadero, como muchos religiosos que no saben cuál es el camino verdadero. Pablo era uno de ellos, a pesar que era mucho más devoto que todos los que existían cerca de él, y sin embargo iba persiguiendo este camino. Nosotros nos damos cuenta que el Evangelio ha sido perseguido. Han muerto muchos por causa del Evangelio. Mataron a Cristo por causa del Evangelio. Y siguen persiguiendo a los hijos de Dios en diferentes países donde no quieren que se les predique la palabra. Pero estos varones eran tan osados, hermano, eran tan poderosos que se entregaron a Dios para hacer su voluntad a como fuera. No les importaba la vida, no les importaba el dolor que los azotaran, no les importaba nada. Ellos lo que querían era que el Evangelio se expandiera, que el Evangelio llegara hasta nosotros. Y lo pudieron lograr, aún no teniendo las herramientas grandes que tenemos hoy día nosotros, aún no teniendo estas redes sociales que tenemos hoy día, hermano. Ellos no tenían esto. Ellos viajaban de a pie o en cabalgadura, o iban a otros lugares en barco donde se demoraban meses a veces en el mar para poder llegar y llevar este mensaje de la palabra de Dios a aquellos que no conocían su palabra. Hoy día nosotros somos regalones. Nosotros tenemos, cada persona en su casa, yo creo que tiene sus 2 o 3 Biblias. En ese tiempo no existían las Biblias, hermano. Y sin embargo, de alguna forma se las arreglaron para que su palabra llegara hasta nosotros. Mire qué maravilloso. Hombres comunes como nosotros. Hombres que tenían a lo mejor problemas, dificultades como nosotros. Pero sin embargo, se entregaron de tal manera a Dios que no les importaba morir por la causa de Cristo. Y cuando eran azotados, muchos de ellos decían que el Señor le diera más denuedo, que le diera más fuerza, que le diera más poder para poder predicar su palabra. Para ellos no había problema, hermano. Hoy día vemos nosotros a una iglesia que está tranquila, una iglesia que no quiere moverse, una iglesia que no quiere hacer nada. Estamos en un tiempo, yo entiendo, en este tiempo de pandemia, que no lo podemos hacer libremente, pero cuando había libertad, hermano, son pocos los hermanos que se interesaban en predicar la palabra, en hacer la voluntad de Dios, aún en contra de muchas cosas, hermano. No podían hacerlo. ¿Por qué? Porque no había esta valentía, no había este denuedo en sus corazones, no había ese power en sus vidas. Hoy día vivimos un evangelio tan tranquilo, hermano, tan light, un evangelio que, imagínense, estas redes están llegando a cuántas partes, a cuántos países están llegando la palabra del Señor. Donde quiera que usted se encuentre, prende un teléfono y pone LBZ, Iglesia Linares, y se va a encontrar con este mensaje. Donde quiera que usted se encuentre. ¿Ah? Y va a escuchar la palabra del Señor. Los que quieren escuchar la palabra del Señor. Pero los que no quieren van a vivir siempre tranquilos, sin ningún problema, en su hogar. Los más problemas que van a tener van a ser con los suyos. Pero no porque se predique la palabra del Señor como estos grandes varones. Mire lo que dice la palabra del Señor. Se agolpó el pueblo, porque había una divina que lo seguía cada día y decía esta adivina: estos son varones de Dios que traen el mensaje de salvación. Que Dios le bendiga. Dice, esta siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos de Dios,
Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. La mujer adivina, la mujer que tenía espíritu de adivina, los seguía cada día y daba voces detrás de ellos diciendo que ellos eran varones de Dios y que traían salvación. Y Pablo le pareció mal, no quiso escuchar más esto y reprendió el espíritu de adivinación, dice. Y ese espíritu salió de esta mujer y quedó tranquila. Y los dueños de esta mujer, porque era como una esclava, los dueños de esta mujer les pareció mal porque era la fuente de ganancia que tenían ellos. Y alborotaron al pueblo para que tomaran prisionero a Pablo y lo metieran en la cárcel. Y por eso dice, y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgando las ropas, ordenaron azotarles con vara. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. En ese tiempo el carcelero, si perdía a los presos, tenía que darse por muerto porque tenía que pagar con su vida. Y los introdujo en la cárcel, en la celda de más adentro, y le puso los cepos, los pies en los cepos y las manos y la cabeza, se supone. Pero ¿qué hacía Pablo? Pablo oraba al Señor y cantaban alabanzas a nuestro Dios. Dice, después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, después de muchos azotes, hermano. Con vara, dice su palabra. Dice, el cual recibió el mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Sila, cantaban himnos a Dios y los presos lo oían. ¿Podría usted cantar a Dios con su espalda llena de llagas después de haberlo azotado, hermano? No era como los azotes que uno le da a los niños con una correa. Nosotros le decimos varilla, ellos le decían vara. Después de haber azotado tanto, su espalda hecho pedazo, junto con Sila, allí los dos estaban fortaleciéndose en el Señor. Ellos no estaban reclamando, no estaban orando y diciendo, Señor, ¿por qué nos trajiste aquí? Mira, somos tus hijos y mira cómo nos tratan. Ellos no reclamaban nada, estaban orando y cantando al Señor. ¿Se da cuenta? Nosotros tenemos muchas veces un problemita chiquitito y ya no queremos más servir a Dios. Ya le echamos la culpa a Dios y ya reclamamos. Y estos varones, llenos de la gracia de Dios, con un propósito en sus corazones de poder seguir predicando la palabra. Nadie los paraba, nadie los hacía callar. Estaban en la cárcel, pero allí en la cárcel estaban cantando. Imagínense, con tantas heridas en su cuerpo, maltratado y más encima encadenado, hermano. Yo encuentro, hermano, extraordinario lo que ellos hacían. Encuentro tan grande, hermano, tanta valentía, tanto poder, tanta fe en el Señor. Si lo único que querían ellos era hablar de Jesucristo, mostrarle al mundo este camino. Que el Señor le bendiga. Ahora dice, pero a medianoche, orando Pablo y Sila, cantaban himnos a Dios y los presos lo oían. Cantaban himnos a Dios y los presos los oían. ¿Qué dirían los presos, hermano? Estas personas, ¿qué es lo que tienen? Después de haber sido azotados, están cantando a Dios. Están alabando su nombre. Que Dios les bendiga. A veces tenemos un problemilla chiquitito y ya queremos dejar la iglesia y no queremos hacer la voluntad de Dios. Pero estos varones pedían más sabiduría y más gracia para poder predicar, seguir predicando el Evangelio. Y el versículo 26 dice, entonces sobrevino de repente un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas
de todo se soltaron. ¿No le parece extraño a usted de que se hayan abierto las puertas de la cárcel? ¿Ha escuchado en alguna cárcel usted cuando han venido terremotos grandes, acaso se han abierto las puertas? Hace un tiempo atrás se incendió la cárcel y los presos no pudieron salir, murieron muchos presos allí. Que el Señor le bendiga. Y ellos estaban allí y la cárcel se movió y los cimientos se movían. Pero extraño, hermano, que se soltaran las cadenas. ¿No le parece extraño? Yo pienso que había un poder más grande allí de Dios haciendo estos milagros. Porque dice, las cadenas de todos se soltaron. Que Dios le bendiga. Versículo 27 dice, despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Si no se mataba a él, lo iban a matar por haber dejado escapar a los presos. Entonces dice, versículo 28 dice, mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún daño, pues todos estamos aquí. No te hagas ningún mal, todos estamos aquí. Que Dios le bendiga. Si estaba oscuro, ¿cómo podía ver el apóstol Pablo? Me causa cuidado, hermano, me causa cuidado. Allí estaba Dios con Pablo y con Sila, hermano, a lo mejor acariciando su vida, sanando sus heridas y dándole valor a este varón. Dice el versículo 29, entonces pidiendo luz, no veía, por eso dice pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Sila. Que Dios le bendiga. Qué tremendo, hermano, qué tremendo. Sacándolo, dice, les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Hágase esa pregunta usted. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Había otro varón que le preguntó a Jesús también, Jesús, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Jesús le dijo, tienes que nacer de nuevo. Que el Señor le bendiga. Y este varón, siendo un sacerdote de la iglesia, siendo un hombre principal, no sabía esto. Le dijo, pero ¿cómo puedo nacer? ¿Puedo entrar en el vientre de mi madre y nacer de nuevo? No es eso lo que te digo yo. Tienes que empezar una vida nueva, una vida de cero, dejar los malos deseos, dejar la ira, la soberbia, la contienda, la mentira, la maldad, el pecado, dejar todas esas cosas y empezar una vida de nuevo. Que Dios le bendiga. Esa es la forma. ¿Qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué debo hacer? Dejar estas cosas. ¿Ah? Dejar estas cosas y servir al Señor. Servir al Señor. Ser un discípulo de Dios. Aprender de Él. Seguir su camino. Seguir sus pisadas. Hacer su voluntad. Eso es lo que quiere el Señor de cada uno de nosotros. Así que usted y yo estamos llamados para hacer la voluntad de Jesús. Ellos dijeron, crees en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Le hablaron la palabra, esta palabra, la palabra del Señor. Se la hablaron a este carcelero que se había convertido a Dios, se había entregado a Jesucristo. Que el Señor le bendiga. Entonces nos damos cuenta que hay un medio de salvación. ¿Y cuál es ese medio de salvación? Es Jesucristo, solamente Él. Es el que sana, el que salva y el que perdona. ¿Ah? Así que por lo mismo, usted y yo
Estamos llamados a ser fieles delante del Señor hasta cuando el Señor nos tenga en esta vida. Que Dios le bendiga. No es un momento, no es un instante, no es cuando yo quiero y cuando yo no quiero, sino entregarnos en las manos de Cristo como se entregaron estos varones, tremendos varones, para hacer la voluntad del Señor. Que el Señor le bendiga. Y él, tomándolo en aquella misma hora de la noche, le lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Qué maravilloso. Un padre con toda su familia entregado en las manos del Señor. Recibió al Señor en su corazón y para ser salvo, por hermano. ¿Ah? Es lo que tiene que hacer cada uno de aquellos que oyen la palabra del Señor. No la deje pasar la palabra del Señor. Aférrese a ella y haga la voluntad del Padre y verá usted días mejores. Cuando usted acepte a Cristo en su corazón, va a empezar a ver días mejores. No importa lo que esté pasando en el mundo, pero usted va a ver días mejores. Que cualquier circunstancia no lo saque del camino del Señor, que cualquier problema no lo aparte del camino de Dios, porque es peligroso andar sin Cristo, hermano. Usted y yo somos hijos de Dios para bendecir y alabar el nombre de Cristo. No es para que nos cansemos, no es para que nos dejemos de hablar. Ha llegado esta pandemia al mundo entero, pero nosotros no nos hemos dejado de predicar por estas redes sociales, hermanos. Hemos predicado la palabra más que nunca. Que Dios le bendiga, Dios le guarde. Así que es importante que usted se despeje de todo y pueda anunciar que Jesucristo es el Hijo de Dios, que Él sana, que Él salva, que Él perdona y cambia la vida del hombre y de la mujer. Entonces usted y yo estamos, hermanos, llamados a hacer la voluntad de Dios, a afirmarnos en Cristo y pedirle nuevas fuerzas al Señor para seguir adelante y pedirle valentía al Señor para poder hablar de las cosas maravillosas de Dios. No nos quedemos, no nos cansemos, hermano, esfuérzate, sé valiente, porque de los valientes es el reino de los cielos. Levántate donde quiera que estés y anuncia estas gratas